Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a una nueva entrevista de Carta Política. El tema que vamos a tratar en esta ocasión va a ser Ecuador, gente. Ya sabemos que el Ecuador este 20 de agosto, este próximo domingo, va a celebrar unas elecciones generales anticipadas, tanto presidente como Asamblea Nacional. Esto ya sabíamos que se iba a dar después de que el presidente Guillermo Lasso ejecutara esta figura constitucional de la muerte cruzada. Y nos encontramos con nuestro amigo allá en Ecuador, Bernardo Gorteir Morejón. Él es politólogo y nos va a estar explicando, bueno, un poco las circunstancias que rodean esta elección, cómo llega Ecuador a este proceso electoral. Él ya había venido a explicarnos cómo era lo de la muerte cruzada, a qué nos estábamos enfrentando ahí en Ecuador. ¿Cómo te encontrás, Bernardo? Bienvenido a Carta Política. ¿Qué tal, Felipe? Gracias por invitarme y bueno, listos para responder cualquier cosa que tengan con respecto a lo que está pasando ahorita en el Ecuador. Muchas gracias, Bernardo, por venir, muchas gracias por participar. Bueno, y sin más preámbulos, ya para resumir brevemente el proceso que vamos a tener este 20 de agosto, ¿qué se vota en Ecuador? ¿Qué van a elegir los ecuatorianos? Bueno, tú lo has explicado muy bien, lo has resumido muy bien. Básicamente, los ecuatorianos tienen que escoger un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional o nuevos representantes para la Asamblea Nacional, que básicamente son 137 curules. Esta elección, como lo has dicho, también es en un marco excepcional, en el marco de la muerte cruzada, lo que representa básicamente que estas personas que ingresan a esta nueva etapa lo hacen para culminar el periodo que no culminó el presidente Lasso y la asamblea que fue disuelta. Entonces, en ese sentido, algo importante de destacar de este proceso excepcional y sui generis para el Ecuador, básicamente es que estas personas entran apenas hasta 2025, es decir, tienen apenas un año y medio más o menos para llevar a cabo sus propuestas de campaña o ejecutar, digamos, las acciones que están promoviendo o están presentando. Ujú. Y bueno, repasemos un poco el contexto actual. ¿Qué es lo que conduce a esta situación? ¿Por qué termina tan abruptamente el mandato de Lasso? Ya habíamos hablado un poco en lo que fue la anterior entrevista, pero ¿en qué condiciones llega el Ecuador a estas elecciones? Bueno, es un contexto, digamos, en términos de ciencia política, primero de mucha polarización. La dinámica de la política ecuatoriana estaba orientada básicamente a un eje en el cual el partido mayoritario o el movimiento mayoritario era representado por el correísmo, pero es un movimiento que ha tenido mucho agotamiento después de esos 10 años de gobierno que tuvieron y de esa etapa después con Lenin Moreno, que básicamente dio la espalda a muchos de los electores de la Revolución Ciudadana, como se conoce oficialmente el correísmo, y que obligaron, digamos, de alguna manera a repensar las bases del correísmo y entrar en esta dinámica también de luchar con un anticorreísmo, en este caso representado por Guillermo Lasso, que al tratarse de un actor anticorreísta netamente, básicamente lo que hizo fue prolongar la existencia de este movimiento de alguna manera, porque permanentemente a lo largo y ancho de su gobierno la presencia del correísmo fue dinámica, fue presente, además de que tenían la minoría más grande en el legislativo anterior. Entonces, en ese sentido, la dualidad entre este correísmo, anticorreísmo fue presente durante los 2 años de gobierno más o menos que tuvo el presidente Guillermo Lasso. Eh, ¿Qué es lo que pasa básicamente? Que al tratarse esa dualidad o ese conflicto, eh, hubo muy poco espacio para la negociación, hubo muy poco espacio para la negociación entre los actores políticos ecuatorianos. En la Asamblea Nacional, el presidente Lasso tenía una minoría, digamos, que no le alcanzaba ni siquiera para presentar muchas veces las agendas dentro del legislativo. Y eso le ponía al gobierno de Lasso en una situación muy incómoda en la cual sus promesas de campaña no podían ser cumplidas y tampoco existía un margen de maniobra para la negociación política, porque al haber tanta polarización, básicamente ni siquiera los electores de ambos sectores querían que exista negociación. Entonces, en ese escenario, en ese entorno, además de un escándalo, digamos, muy fuerte en contra del presidente Lasso, que incluso lo llevó a vincular con una mafia del narcotráfico, con una mafia de un cartel albanés. El presidente Lasso se encontró en una situación, digamos, muy compleja
porque además no hubo una gestión apropiada de lo público y se vio involucrado también en algunos escándalos de potencial, digamos, tráfico de influencias que incluyen a sus actores cercanos, incluso a su cuñado. Entonces, en ese entorno, digamos, complicado de polarización y también de escándalos de corrupción, se llama muerte cruzada y entramos en esta dinámica, digamos, emergente de elecciones, también en el marco de una crisis de inseguridad que el Ecuador nunca ha atravesado previamente, que involucra justamente los carteles de narcotráfico y que genera, digamos, mucho desconcierto, mucha incertidumbre en la población, porque básicamente de pasar de ser un país que básicamente nunca estaba sujeto o era muy limitada su exposición a los eventos de violencia, todo empieza con una crisis de muertes en cárceles que se ha extendido, digamos, ahora ya a las calles, que como ya podremos discutirlo un poquito más adelante, incluso se han cerrado, o no se han cerrado, sino que han llegado al punto de que uno de los presidenciables ha sido asesinado hace pocos días. Sí, Fernando Villavicencio se reportó que, bueno, fue asesinado durante un acto de campaña, fue baleado. Y bueno, es muy chocante lo que comentás, y ya venían sí diciendo que Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros del continente a estar entre los más violentos del mundo en muy pocos años. Y, pero ya de cara a este proceso, ¿quiénes son los candidatos? ¿Cuáles tienen más posibilidades de resultar electos? Bien, primeramente resaltar, el presidente Guillermo Lasso no optó por la reelección Ujú. y tampoco colocó a ninguna figura, su partido o su movimiento político creo más bien se quedó apartado de la dinámica electoral por los malos resultados de su gobierno. Y, digamos, la figura más visible en primera instancia es justamente la representación del correísmo, en este caso, Luisa González. Luisa González es la candidata que ha sido electa dentro de las filas del correísmo, después de mucha discusión, después de mucha, incluso incertidumbre al principio, porque básicamente se demoraron más que otras candidaturas en anunciar quién iba a ser su representante. Y en Ujú. este caso, Luisa González ha sido la seleccionada acompañada por Andrés Arauz, que fue el candidato a la presidencia en las elecciones anteriores. Entonces, en ese sentido, es ese binomio, ese acompañamiento, que lo que se espera de alguna manera es que sean una representación en territorio de el expresidente Rafael Correa, que se Ujú. encuentra ahorita, digamos, de alguna manera prófugo de la justicia porque está con una sentencia a su nombre por otros casos de corrupción. Entonces, en ese sentido, ellos son, digamos, un rostro representativo, por ahí entre un 25 un 30% del electorado todavía tiene esa afinidad y esa cercanía con la Ujú. presidencia, o bueno, no con la presidencia, sino con las opciones electorales. Eh, de ahí tenemos básicamente a algunos representantes de posiciones, digamos, intermedias, unos centros, centro izquierda, centro derecha, representados por el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner. Él fue vicepresidente con Lenín Moreno durante uno de los periodos más difíciles que estaba vinculado a la pandemia y también a las protestas que hubo por parte de los movimientos indígenas en el Ecuador, después de lo cual, después de estas dos crisis, digamos, se retiró y ha retornado al escenario político ahora con el movimiento Avanza, que es un partido que fue fundado por Ramiro González, también envuelto en algunos casos de corrupción, eh, que ahora apunta a desconectarse de ese pasado, a entrar a la dinámica electoral, digamos, como una nueva figura, entre comillas, y que tiene, digamos, algunas opciones. Adicional a eso, que comentábamos justo contigo, Feli, había la opción de un candidato, digamos, entre comillas, outsider también, que se valga o que tome como punto de partida el tema de la inseguridad del Ecuador. El Ujú. candidato que en este caso lo ha tomado ha sido Jan Topic. Él es una persona que está vinculada al tema de la seguridad privada en el Ecuador. Su familia, de hecho, tiene bastantes recursos invertidos en este tema. Y con eso, digamos, se ha posicionado, ha tratado incluso de tomarse o valerse de las herramientas de campaña aplicada por Bukele de El Salvador. Y con Ujú. eso trata de posicionarse como un candidato a las elecciones presidenciales. Y tal vez, bueno,
es complicado porque tenemos muchos candidatos, entonces tal vez sería también el alargarse mucho, pero hay que mencionar que se encuentra también Yacu Pérez, que es un candidato que representa a la izquierda, al indigenismo y también al ambientalismo. Es un activista de alguna manera que ya viene varios años trabajando en este tema, fue candidato a las elecciones pasadas, estuvo muy cerca de llegar a la segunda vuelta en las elecciones de 2021. Y también por ahí está Daniel Noboa, que es hijo de Álvaro Noboa, que fue un candidato a las elecciones presidenciales durante varios ciclos en todo el siglo XXI. Incluso ha participado o trató de llegar a la presidencia mucho antes. Entonces es otro actor que en el debate presidencial estuvo, digamos, llamativo y fue interesante verlo por ahí en la discusión. Muy interesante, la verdad, el panorama. Lamento las interrupciones por parte de mi gatito Póker. Ya sabemos que le encanta ver las cámaras encendidas. Pero sí, como bien dijiste, muchos candidatos y sobre todo se pronostica un panorama bastante atomizado, eso andaban diciendo. Así que cualquiera puede pasar a segunda vuelta. Y bueno, visto y considerando eh, los fracasos absolutos que han tenido las encuestas electorales en varios países en los últimos años, no podríamos descartar una sorpresa, incluso de otros candidatos que ni siquiera eh, hayas mencionado, ¿no? Siempre puede terminar pasando. Recordemos lo que pasó en Guatemala con Arévalo. Pero bueno, enfocándonos en la campaña, en lo que ha sido esta campaña fugaz, esta campaña complicada, también esta campaña violenta, lamentablemente. ¿Cuáles han sido los principales temas? Porque bueno, la seguridad, como bien dijiste, seguramente ha estado en el epicentro y quizá haya ocupado la mayor parte de escena. ¿Hubo algo más quizá para rescatar? ¿Qué valoración tenés de la campaña? Bueno, ha sido una campaña caracterizada por la violencia, lamentablemente. Ahí se me quedaba, digamos, fuera del listado de los candidatos, pero que todavía está en la contienda. El delegado por el partido que estaba nominando a Fernando Villavicencio. Lamentablemente, él falleció en este atentado en su contra. Todavía no existe ni siquiera mucha claridad de cuáles son los orígenes de este atentado, ni quiénes son los responsables. Entonces, en ese sentido, Cristian Zurita, que es ahora la persona que fue delegada, ha enfrentado también un proceso muy complicado en tratar de posicionar de vuelta su candidatura, dado el corto plazo de tiempo que existe. Eso altera también, digamos, un poco el panorama o el tablero electoral porque no se sabe realmente qué efecto va a tener este fallecimiento, este atentado, si es que va a haber alguna especie de voto para, digamos, de alguna manera compensar el daño que se le hizo a Fernando Villavicencio. Existen algunas personas que lo mencionan, pero no se sabe qué tan amplio va a ser ese electorado. Aparte de eso, también el hecho de esa violencia hace que se pueda posicionar de alguna manera esta posición radical o esta posición de mano dura representada por Topic en este caso, que podría ayudarle a llegar a una segunda vuelta. Y luego están, digamos, los factores, digamos, más tradicionales que yo ya hacía mención. Entonces, el tema de la seguridad, sin lugar a dudas, es parte de la esfera principal, digamos, los tres cuartos de la cancha han sido en torno a la seguridad. Obviamente hay cosas por detrás, hay el tema económico, hay el tema de la educación, el tema de la salud, que en los últimos años se ha deteriorado muchísimo y que es parte por la cual se llega a este tema de la inseguridad y que muchas veces, digamos, puede quedarse por fuera dentro de los debates porque obviamente la gente prioriza ahora el miedo de salir a la calle o el miedo de verse afectados por los crímenes que se están cometiendo dentro del Ecuador. Entonces, eso deja, digamos, por detrás a veces la parte económica, la parte de salud, la parte de los servicios sociales, pero que sin lugar a dudas también son importantes y también pueden ser algunos de los elementos que la gente está buscando dentro de los candidatos y que una porción, digamos, de alguna manera más formada o con una cultura política mucho más establecida, también le demandan a los candidatos saber cuáles son los resultados o qué es lo que van a hacer en este corto periodo de tiempo, pero al mismo tiempo, al ser tan corto, la gente no tiene esta oportunidad de ver realmente si van a poder cumplirse las propuestas que están viniendo. Y los candidatos juegan con ese desequilibrio también de prometer y hacer planteamientos,
que muchas veces, si ya lo vamos a la parte práctica, la parte pragmática de que también hay un equilibrio de poderes, hay una Asamblea Nacional, no van a ser posibles de ser satisfechos o no van a ser posibles de ser cumplidas estas propuestas. Entonces ahí entramos en una dinámica, lamentablemente, digamos, ya como ecuatoriano es muy oscura. O sea, es una etapa muy difícil para el Ecuador el pensar que en una de las crisis más difíciles, la dinámica electoral está obligándonos a tener apenas un año y medio y luego entrar de nuevo a otro proceso electoral, que todos sabemos que ya en la parte de ponerse a trabajar los gobiernos tienen muchos problemas en los primeros meses. Es lamentable, y bueno, siempre se puede trazar algún paralelismo con la situación que está pasando Argentina, que bueno, Argentina, como supongo quizás lo sabés, vota cada 2 años, así que tenemos siempre ese problema, ¿no? De los gobiernos que lamentablemente tienen que gobernar en campaña, y el próximo gobierno del Ecuador seguramente enfrenta una situación similar, como bien citás. Y bueno, sí, yo quería mencionar, como ya habías dicho antes, lamentablemente tener que analizarlo en esta clave y tener que mencionarlo de esta forma, un hecho tan terrible, pero el impacto electoral que pueda tener el asesinato de Villavicencio, sabemos que tiene una intención de voto alta, relativamente alta, algunas encuestas incluso citaban que tenía chance de pasar a segunda vuelta, bueno, ese voto, vos dijiste que quizás pueda ser un voto nostálgico o un voto que se pueda quedar con su partido o que podría irse a otro lugar. Sí, justamente. O sea, es importante partir de la dinámica de que obviamente como fue tan cerca de la fecha Ujú. de las elecciones en sí mismos, es difícil saber, digamos, el sentimiento popular. Villavicencio también fue una figura de luces y sombras, entonces había muchas personas que le tenían una afinidad muy cercana, una admiración profunda por su trabajo vinculado a la búsqueda de estos casos de corrupción, estos casos de abusos de la función pública, pero también Ujú. había otras personas que tenían un resentimiento muy profundo con Villavicencio y con su figura y con lo que representaba. Las formas de este actor político también eran muy agresivas. Siempre, incluso cuando estuvo trabajando ahorita en la Asamblea Nacional, él era muy frontal en sus formas. Y para algunos incluso lo que hacía era únicamente un show para él posicionarse y para él tratar de ganar relevancia política. Entonces, en ese sentido, es también complicado saber si todo el mundo va a tomar de la misma manera este fallecimiento con las mismas condolencias, y en otros casos incluso hay cierta satisfacción, hay que admitirlos. Hay personas que se han sentido satisfechas de este punto, que también habla muy mal de la situación política del Ecuador, porque es inaudito que ocurran este tipo de eventos y que no haya habido un clamor tal vez de alguna manera mucho más amplio de lo que representa esta violencia. Entonces, si algo nos deja de lecciones la historia latinoamericana, es que cuando empiezan a haber este tipo de atentados en contra de la democracia, normalmente se vienen años muy complicados de mayor violencia hasta que exista algún despertar o exista algún ciclo de cambio político que permita hacer una transición a un modelo de retorno a una democracia más pacífica y mucho más tolerante con las diferencias políticas. Ojalá podamos llegar a eso en todo el continente y ojalá Ecuador también pueda llegar a eso. Pero bueno, lamentablemente estamos viendo un panorama bastante desolador. Y bueno, y lo más seguro es que haya una segunda vuelta en última instancia en estas elecciones. No se ve posible un escenario de victoria en primera vuelta. ¿Cómo verías este panorama? Y ya que estamos, vos mencionás también que, bueno, el próximo gobierno, como ya decíamos, va a tener un margen de tiempo muy acotado para gobernar, pero de todas formas, supongo que si no va a haber una victoria en primera vuelta, lo más probable es que tampoco haya una mayoría estable en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ves la gobernabilidad del Ecuador para 2025? Bien, bueno, sí, tal vez yo no quisiera jugar tanto de entre si va a haber primera o segunda, o sea, solo una vuelta o varias vueltas, Puede pasar todo. básicamente porque estamos en esta cuestión, digamos, muy ecléctica y al mismo tiempo una de los males, digamos, de la democracia ecuatoriana en los últimos años es que las encuestas muchas veces son más bien eh, boletines políticos para tratar de posicionar agendas y tratar de posicionar a sus candidatos. Entonces, esa es una cosa que probablemente también ocurre en otros países de América Latina, en la que el que paga la encuesta
se acomoda unos puntos extra en función de también a quién se le está haciendo la encuesta y con eso se posiciona un poco la agenda. Entonces, en ese sentido, habría que ver realmente quiénes son los que pueden estar realmente cerca de alcanzar la presidencia. Eh, Como digo, yo prefiero de alguna manera esperar hasta el domingo y tocará estar muy atentos de que sea un proceso transparente ese conteo de votos. Mm. Pero, como bien se menciona o como bien mencionas, existe esta posibilidad de que haya una atomización del voto y lo que representa eso básicamente es que llegue quien llegue al poder tendrá una asamblea muy dividida y que requerirá mucho manejo, mucho control político para poder, digamos, llegar a algunas soluciones. El problema obviamente es que en el marco de la muerte cruzada, varias de las leyes que estaban siendo tramitadas se han quedado estancadas, se han quedado a la cola, y obviamente hay otras que tratarán de impulsarse desde el Ejecutivo a manera de urgencia. Sin embargo, la gestión legislativa en Ecuador dista de ser satisfactoria. La gente tampoco es que está muy satisfecha con cómo está funcionando el legislativo en el Ecuador de manera general. Y eso lo que provoca, obviamente, es que probablemente el Ejecutivo no solo tenga que jugar con sus propios ministerios, sino también tendrá que poner algunas herramientas en juego dentro del legislativo, mientras la crisis de inseguridad sí. Es decir, no solo tendrá que hacer la lucha política tradicional o el ejercicio político de la administración del Estado, sino que también tendrá que jugar algunas dinámicas para tratar de alguna manera compensar lo que está pasando en las calles, en las cárceles y en las fronteras del Ecuador con todo el tema de la inseguridad. Entonces, lo más probable es que lamentablemente tengamos que seguir muy atentos a lo que pasa en Ecuador. Seguiremos viendo titulares en los medios internacionales, a lo cual no estamos muy acostumbrados por acá. Y de alguna manera veremos si alguno de los actores políticos puede jugar o equilibrar la balanza y tratar de tomar algunas medidas concretas que reduzcan el tema de la crisis de inseguridad que está atravesando el país y evitar otras debacles, porque obviamente al hablar de estas cuestiones estamos hablando de temas económicos, estamos hablando de temas sociales, que no es que se pausan porque es muy inseguro salir a la calle, sino que en realidad son dinámicas complementarias que los que participamos en política entendemos que van a seguir operando paralelamente. Mm. Muchas gracias de verdad, Bernardo, por esta entrevista, por venir, por acercarte a explicarnos la situación del Ecuador. ¿Alguna reflexión con la que quieras cerrar la entrevista? Sí, básicamente, de alguna manera, entender, sean ecuatorianos, no sean ecuatorianos, la participación política es fundamental. Uno de los Ujú. sentimientos que surgen ahora con todos estos atentados, porque Fernando Villavicencio es una de las víctimas, de las varias víctimas de la política en el Ecuador en este último ciclo, es que hay gente que quiere que la gente no participe en política, hay gente que quiere que tengamos miedo, que nos aislemos, que nos dividamos, que nos atomicemos, pero más bien la respuesta a estos atentados a la democracia debería ser más democracia, debería ser mayor participación, mayor vinculación, de alguna manera mayor activismo y un compromiso, digamos, de no renunciar a estos valores en estas épocas en las cuales la democracia parece, digamos, ser insatisfactoria para muchas personas debido a los resultados, digamos, no tan eh, agradables para el pleno desarrollo de la sociedad. Sin embargo, si algo de nuevo nos enseña la historia latinoamericana es que es mejor tener dinámicas de democracia en las cuales los candidatos o los representantes no sean los ideales, a entrar en dinámicas autoritarias en las cuales las personas ni siquiera tengan la opción de protestar o la opción de reclamar por esos derechos de participación política. Muchas gracias, Bernardo, por esta reflexión. Sí, le mandamos un gran abrazo al Ecuador y bueno, deseamos que tengan un proceso electoral lo más tranquilo posible y que lo que salga de ahí sea, bueno, lo mejor para este país hermano y para toda la región, como siempre. Que a un país salga de estas situaciones nos beneficiaría también a todos. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo y a todos los que nos van a ver. Con esto cerramos esta nueva entrevista de Carta Política. Les recuerdo que pueden seguirnos en Twitter como @politicacarta o en Instagram como Carta Política. Los invito a suscribirse al canal de YouTube y nos estaremos viendo en futuras entrevistas. Muchas gracias.